El personaje que nos ocupa hoy, Atila, pertenece a la época histórica que conocemos como el final del Imperio Romano de Occidente, y a un pueblo, el pueblo huno, al que la historiografía culpabilizó y sigue culpabilizando en parte de ser el causante de la caída de ese imperio. La historia de las relaciones de los hunos con el imperio tiene lugar en la parte del limes o frontera romana, creada a lo largo del río Danubio, esta que les estoy señalando aquí, y en el nacimiento del río Rin, es decir, en lo que los historiadores conocemos como la periferia del Imperio Romano, donde se encuentran algunas de las provincias más importantes, como son el Nórico, la Panonia, la Mesia y la Tracia, es decir, un espacio que iría desde Austria hasta la zona de la Tracia, de Bulgaria, de Rumanía, etc. En este limes es donde vamos a tener ocasión de ver las relaciones entre los romanos y los hunos, o por lo menos las relaciones más importantes. Al otro lado de este limes, de esta frontera, se extendía o se extiende los espacios que conocemos como el Barbaricum, conocidos como la Escitia, es decir, todos estos territorios son denominados por las fuentes antiguas como la Escitia, en contraposición a los terrenos situados más allá del otro limes, que es el limes del río Rin, cuyos pueblos aparecen denominados como germanos, la Germania. Nosotros nos vamos a dedicar fundamentalmente al territorio de la Escitia y no al territorio de la Germania. Por lo tanto, es un lugar donde para la antigüedad era conocido como un amplio espacio donde vivían una gran abundancia de pueblos que el imperio persa ya denominó como sacas. Para los persas eran los sacas, pero de ahí después derivó el término romano y griego, grecorromano, de los escitas, ¿no? Es un lugar que se extiende, es decir, es un largo espacio, la Escitia, que se extiende pues desde el Mar Negro, el Mar de Aral, el Caspio, hasta las regiones de Siberia, como ven ustedes en el mapa, las estepas rusas, las repúblicas de Tuva, de Kazajstán, de Uzbekistán, Mongolia, es decir, un territorio de un kilometraje apabullante, ¿no? Es decir, no son territorios pequeños. Y llega este territorio de los escitas hasta la frontera con China, con la India y con el imperio persa. Por lo tanto, como ven ustedes aquí, este espacio tan tremendo que les señalo por aquí, ¿no? Estos pueblos, las costumbres de estos pueblos fueron recogidas por primera vez en el mundo clásico por el historiador griego Heródoto en el siglo V a.C. Pero de entre todos estos innumerables pueblos, culturas y etnias, en realidad no sabemos a ciencia cierta de dónde provienen los hunos ni cuál es el origen de los hunos. Es decir, no hay ningún documento que nos digan los hunos provienen de este lugar o de este otro dentro de todo este espacio de la Escitia. Historiográficamente, sin embargo, se les ha relacionado con los asiáticos Xiong-un. Tienen ustedes aquí en el mapa, ¿no?, la zona de los Xiong-un, es la zona que está de color naranja. Los Xiong-un, o escitas orientales, de carácter asiático, de las fuentes chinas, desde que esa relación de los Xiong-un con los hunos clásicos la propusiera el historiador de Guinness y la aceptara el gran historiador Gibbon ya en el siglo XVIII. Sin embargo, muchos historiadores actuales no admiten esta relación entre estas poblaciones fronterizas con el imperio chino con los hunos clásicos de las fuentes romanas. Hay ahí una discusión historiográfica en la que yo no voy a entrar porque no quiero aburrirles, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que supuestamente de la palabra o del término Xiong-un derivaría el término ounoi de los griegos
y el término uno de los romanos, ¿no? Pero no sabemos exactamente si hay una relación directa. Bien, los Xiong'un aparecen en las fuentes chinas con una identidad. Ya los chinos le dieron una cierta identidad, que en realidad no es nada más que una construcción historiográfica por parte de los historiadores chinos, ¿no? Aplicada a una multitud, a un grupo grande de pueblos y de movimientos poblacionales desde el siglo III a.C. hasta el siglo III después de Cristo. Es decir, que se llamaba a estos pueblos de esta manera, se les llamó durante más de 6 siglos. Y imagínense todos los cambios que pudo haber en las estepas y en la zona de los Xiong'un durante 6 siglos, ¿no? Por lo tanto, no hay una pureza ni racial, ni étnica, ni tampoco cultural, ¿no? Sin embargo, y a pesar de que no podemos admitir que hubiera una pureza de un pueblo Xiong'u, ¿no? Los chinos, o sea, las fuentes chinas, sí que las caracterizan con una identidad propia. Y en esa identidad propia se incluye la calificación como pastores nómadas, salvajes, con sistemas de jefaturas muy agresivos y dados al saqueo de los territorios limítrofes. Es decir, que se nos habla de continuas incursiones de estos grupos de escitas orientales en los territorios del norte de la India, lo tienen en el mapa, de Persia, del imperio persa e incluso del imperio chino, donde supuestamente causaban destrucción y muerte. E incluso se les atribuye la construcción, o por su causa, la construcción de la muralla china en el año 111 a.C. para parar a estas hordas salvajes que continuamente estaban extorsionando los territorios de los emperadores chinos. Además de estas características de salvajismo, también se les atribuye los intentos de destruir a la dinastía Han, ya en época histórica, a partir del siglo I después de Cristo, de intentar derrocar a sus emperadores y de tomar el poder dentro del imperio chino. Igualmente se les sitúa intentando el control de la ruta de las rutas comerciales que había en ese momento, es la línea naranja que ven ustedes en el mapa, las rutas comerciales que atravesaban prácticamente toda la Escitia, un comercio muy importante, pues de animales, de caballos, de lana, de piedras preciosas, que conectaba el comercio chino, el comercio indio con todo este territorio de los escitas, y que conectaba después el mundo romano con la tierra de los seres. La tierra de los seres es la tierra de los chinos, de ahí venía la seda, ¿no? También el comercio de seda. Es decir, es el inicio de lo que hoy en día conocemos como la ruta de la seda. Esa ruta de la seda ya en este momento existía y los emperadores chinos acusan a estos pueblos de interferir en el comercio de esta ruta, de saquear, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, pues lo propio de una imagen de salvajes depredadores, digamos de alguna forma, ¿no? Bien, estos mismos rasgos, como veremos, serán repetidos continuamente como un estereotipo en las fuentes clásicas griegas y romanas, en el momento en que a partir del siglo III después de Cristo, las mismas fuentes chinas nos informan que una parte de estos pueblos comenzó un proceso de migración hacia el oeste. En ese proceso de migración hacia el oeste es cuando los romanos se encuentran con estos pueblos y es cuando empiezan, o con estos grupos que migran hacia el oeste, y es cuando empiezan a aparecer en las fuentes los hunos. Y es cuando empezamos ya a saber que hay unos grupos poblacionales en migración que se llaman los hunos, ¿no? Bien, los romanos nos hablan, por lo tanto, nos localizan ya muy cerca de su territorio, muy cerca de sus fronteras. Y, concretamente, los colocan situados o viviendo en la pantanosa Meotis. La pantanosa Meotis es el mar de Azov.
es decir, el mar pequeñito que hay al lado del Mar Negro. Por lo tanto, en la parte sur de la Escitia, y como ven ustedes ahí en el mapa, han pasado de las zonas del actual Kazajstán, de Mongolia y todos estos lugares que serían sus orígenes, han llegado hasta el Mar Negro. Y en ese Mar Negro se han empezado a mezclar con otros grupos de escitas que no son de carácter asiático, cuyo origen no es asiático, son también escitas, pero son de origen indoeuropeo. Con lo cual, cuando los romanos se enfrentan a los hunos, estos hunos no son solamente asiáticos, sino que están ya muy mezclados con poblaciones indoeuropeas y, de hecho, había algunos hunos que tenían los ojos azules, los ojos verdes o el pelo rojo, porque se habían mezclado ya con godos, con alanos, con sármatas y con otros pueblos que vivían en la parte más occidental de la Escitia, ¿no? Como consecuencia de eso, no obstante, las fuentes romanas inciden en la preponderancia de su componente asiático. Y como les consideraron siempre sus enemigos, crearon una leyenda de que estos hunos eran el producto de la unión de unas brujas llamadas Haliurrunnae, las denominan así las fuentes romanas, que se habían mezclado con los espíritus impuros cuando deambulaban por estos espacios de la Escitia, y de la mezcla de estos espíritus impuros copularon con ellos, evidentemente, y esto dio origen a esta raza salvaje que habita en los pantanos. Eso es lo que nos dicen las fuentes, ¿no? Pero, repito, sobre todo inciden en su fuerte componente oriental, digamos de alguna manera, ¿no? Bien, luego volveremos a la anterior diapositiva, pero ahora quiero ver qué nos dicen las fuentes clásicas sobre el físico de los hunos, ¿eh? Y en eso me voy a basar fundamentalmente en la obra de Amiano Marcelino, en el físico y las costumbres de los hunos, porque las fuentes chinas decían que los Yunnu eran asiáticos y que tenían la cara aplastada, la nariz aplastada, es decir, bueno, la conformación de lo que entendemos que podría ser un huno, ¿no? Y esto lo van a repetir también las fuentes clásicas y explican esta fisionomía de los hunos de una manera muy material. Nos dicen que en realidad tenían la piel aplastada porque las madres, cuando los niños nacían, les envolvían la nariz con unas telas y también la cabeza con unas telas, de manera tal que deformaban su cara y así explicaban que tuvieran la nariz chata, porque claro, para los pueblos indoeuropeos una nariz de estas características, sobre todo para los romanos, pues no era algo habitual, no formaba parte de la fisionomía a la que ellos estaban acostumbrados. Y también decía que las madres les ponían unas placas de metal en la cara para evitar que les creciera el vello. De ahí que de esta manera explicaban las fuentes clásicas el que no tuvieran barba, ¿no? Bueno, pues en estas explicaciones de la fisonomía de pueblos que son desconocidos y que no se entiende muy bien cuáles son las razones de esa fisonomía, ¿no? Pero aunque parezca extraño, esta deformación de sus cráneos y no de la cara, porque la cara es evidente que no, pero en los cementerios que han excavado los arqueólogos chinos y los arqueólogos de Mongolia, de Kazajstán o de Siberia, los arqueólogos rusos, se han encontrado al menos los cráneos deformados en muchos de estos cementerios de estos pueblos, como pueden ustedes ver ahí, ¿eh? O sea que los cráneos sí se los deformaban. Es decir, que cuando las fuentes romanas hablan de su fisionomía y nos cuentan a veces historietas que no son creíbles, también hay parte de realidad en estas informaciones que recibimos sobre estos pueblos, ¿no? Y sin embargo, los principales elementos de su cultura material no son específicos de estos grupos asiáticos, sino que se asemejan mucho al resto de las poblaciones escitas, fundamentalmente en dos elementos importantes, que son la decoración, es decir, la orfebrería, la decoración de sus armas, la decoración de sus vestidos, etcétera, en el más puro
Tierstil, que dicen los arqueólogos alemanes, es decir, estilo de fieras, que se compone fundamentalmente de animales de la estepa en movimiento, con un movimiento, como ven ustedes, muy acentuado, ¿no? Eso es lo que se conoce como el Tierstil, y este tipo de decoración de animales esteparios en su cultura material no es solamente propio de los hunos, sino que es común a otros pueblos escitas, como los godos, como los sármatas y como otras muchas poblaciones. Y también los calderos que utilizaban para cocer las drogas y las pócimas que después ingerían previamente a enfrentarse con un enemigo. Este tipo de calderos son comunes a todos los pueblos escitas, hay buenas publicaciones al respecto, ahí les he puesto algunas, ¿no? Pero son comunes también al imperio chino y al mundo persa. Por lo tanto, podemos determinar que en realidad son modelos estándar confeccionados por grupos artesanales itinerantes que recorrían todas estas zonas de la ruta de la seda vendiendo sus productos y que, bueno, pues los compraban todos los habitantes de estos territorios, ¿no? Lo mismo sucede con el modelo de enterramiento de los hunos. El modelo de los enterramientos hunos es exactamente el mismo, y luego cuando hablemos de Atila y de la muerte de Atila nos lo volveremos a encontrar, de otra gran cantidad de poblaciones escitas. Y cementerios de este tipo se han encontrado prácticamente en gran parte del mundo escita. Desde Siberia, con el yacimiento de varios yacimientos en Siberia, pero sobre todo el yacimiento importantísimo de Minusingsk, en la República de Tuva, en Mongolia y en Kazajstán, e incluso en el Altai, en kurganes, porque así se llaman los modelos de enterramiento de los escitas, los llamados kurganes, que prácticamente estaban congelados en lo alto del Altai, es decir, que eso es un uso habitual. De cómo se construían estos kurganes, donde eran enterrados los escitas en general y los hunos en particular, ya nos informa también Heródoto. Nos dice que se abría una fosa cuadrada para la sepultura, que allí se depositaba el cuerpo en la cámara funeraria, que luego se construía como una especie de casita de madera, donde se depositaba el cadáver junto con sus caballos, con los sirvientes, a los cuales se inmolaba, evidentemente, y con todo el ajuar, y así ha sido, y así se los han encontrado los arqueólogos que han excavado los kurganes, y que por encima de ello construían un extenso túmulo, un gran túmulo, que era más grande cuanto más importancia tenía el personaje que allí se había enterrado, ¿no? Ahí tienen ustedes los ejemplos. Y en las excavaciones, después se degollaba a los prisioneros, etcétera, y en las excavaciones que se han encontrado, pues se han encontrado en algunos lugares estos personajes momificados, porque momificaban a sus muertos, y algunos de ellos, como grandes guerreros, que eran tatuados, porque como ustedes saben, el tatuaje es un símbolo de la hombría y del guerrero y de la lucha y del éxito. Ahora ya no, ahora lo lleva cualquiera, pero entonces había que ganárselo. Los tatuajes antes había que ganárselos. Otro ejemplo de cómo se construía un kurgan, que se ve bastante bien aquí, está en una excavación que ha hecho el profesor Partzinger, en la que yo tuve el honor de participar, en la República de Tuva, que es la tumba de Arshan. Pero, independientemente de estos materiales arqueológicos, lo más importante de los pueblos escitas, o de la forma de vida que se atribuye a los pueblos escitas, y se hace de una manera peyorativa, en esto coinciden tanto las fuentes chinas como las fuentes romanas, es en el desarraigo, en que son pueblos desarraigados. Aquí tienen ustedes una pintura rupestre del yacimiento de Minusingsk, donde se ven perfectamente cómo vivían en tiendas, cómo vivían junto con sus animales, e incluso, si ven ustedes aquí, se ven los calderos de bronce que hemos visto antes de una manera más concreta, ¿no? Este es un ejemplo solamente del carácter un ejemplo de una pintura rupestre, pero la realidad está también atestiguada en las fuentes. Amiano Marcelino, que es un historiador del siglo IV después de Cristo, que era un soldado romano que luchó en el Limes, ¿no?,
y que por lo tanto debía de conocer medianamente a los hunos, a lo mejor no directamente, pero sí a través de las noticias que les daban pues, soldados o comerciantes, o incluso directamente, ya veremos después el porqué, ¿no? Amiano Marcelino nos dice que estos pueblos en realidad no sabían ni lo que era cultivar sus tierras, que no se dedicaban al cultivo de las tierras, sino que vagaban por inmensos desiertos áridos e incluso cubiertos de escarchas. Ahí tienen algunas fotos de lo que es Siberia, la zona baja del Altai, etcétera, de los espacios a los que nos estamos refiriendo, y que como consecuencia eran unos pueblos salvajes que ni siquiera precisaban fuego para cocinar a sus alimentos porque comían hierbas o carne cruda que calentaban en la grupa de sus caballos. La ponía, es decir, sería carne seca, ¿no? más que otra cosa, ¿no? Y que además eran pueblos que estaban acostumbrados a soportar el frío, el hambre, la sed, etc. Pero el modelo de desarraigo también nos viene citado por Amiano Marcelino, diciéndonos que en este deambular por estas zonas, por las grandes estepas, realmente deambulaban metidos en sus carretas. Los hombres iban siempre a caballo, esto es un topos que se va a repetir continuamente, y sus mujeres y sus niños viajaban en carretas, y cuando llegaban a un lugar sacaban sus tiendas que hoy en día se llaman yurtas, y que es donde siguen viviendo todavía muchas poblaciones en Mongolia y en las estepas rusas, ¿no? Poblaciones de pastores que siguen viviendo en yurtas y que además, por si les interesa, son un reclamo turístico importante. Si ustedes quieren hacer un viaje turístico a estas zonas, podrán dormir perfectamente en la yurta y comer comida escita y beber la leche esta que sacan de los camellos, no los escitas, ¿no? De los camellos y de las yeguas, ¿no? Bien, entonces él dice, Amiano Marcelino dice lo siguiente, ¿no? En estas carretas las mujeres paren, crían a sus hijos, hacen sus labores domésticas y después nos explica lo que es la falta de arraigo de un pueblo, que para un romano era lo peor que le podía suceder a alguien, no tener arraigo, no tener unas raíces, ¿no? Eso es un sinónimo de salvajismo, de barbarie absoluta, ¿no? Y entonces nos dice, entre ellos nadie puede responder a la pregunta de dónde ha nacido. Si yo les pregunto a ustedes dónde han nacido, pues yo en Segovia, yo en Toledo, yo en Madrid, etcétera. Tenemos un arraigo, ¿no? Dice, no pueden responder nunca a la pregunta de dónde ha nacido, pues fue concebido en un lugar, como van en movimiento, nació en otro lejos de allí y fue criado en otro aún más lejano, y además no sabe dónde va a morir, añadiría yo, ¿no? Y dice, además, cuando llegan a un lugar fértil, colocan sus carretas en círculo y comen como auténticos animales, ¿no? Es esta idea del salvaje desarraigado, ¿no? Amiano Marcelino también continúa dándonos algunos aspectos no solamente de sus formas de vida, sino también de su carácter, ¿no? Nos dice que se vestían con pieles, que los zapatos que llevaban no les permitía luchar a pie, ¿no? Es decir, se tenían que defender siempre desde sus caballos. Nos dicen que su vida continuamente era en caballo, no el de las mujeres, sino la vida de los hombres, que no se bajaban del caballo nada más que para dormir. Nos habla de cuáles eran el armamento más importante, los arcos curvados, espadas, flechas con huesos afilados que se han encontrado en las excavaciones arqueológicas y, sobre todo, el lazo o una serie de correas entrelazadas que echaban al enemigo para derribarle del caballo, tirarle a tierra y entonces luego ya pisotearlo, ¿no? Que eran rápidos en el combate, que le gustaban los saqueos, es decir, bueno, pues la imagen de un bárbaro, ¿no? Y después, cuando se refieren a su carácter y a su moral y a la concepción que tienen de la vida, nos dice lo siguiente. No olviden ustedes que está hablando un historiador romano que considera a los hunos sus enemigos y, por lo tanto, no va a decir muchas cosas buenas de ellos, ¿no? Entonces dice, son desleales y volubles, de carácter impetuoso, semejantes a animales irracionales, deshonestos, de palabras ambiguas, nunca sabes lo que están diciendo, sin respeto a ninguna creencia ni a ninguna religión, irascibles y volubles, y además les gustaba mucho el oro. Lo que les gustaba mucho el oro se repite continuamente y ya veremos luego el porqué, porque tiene una explicación. Aquí tienen algunas de la orfebrería escita con estos caballos y la importancia que estos tienen, ¿no? Por lo tanto, este desarraigo. Y como propio también de este desarraigo de estos pueblos salvajes,
aparece la violencia. Son hordas salvajes, destructoras, incluso cuando se han... precisamente esa destrucción y ese salvajismo es lo que les ha llevado a tener un mestizaje con otros pueblos, a unirse con otros pueblos, porque inciden en que cuando desde el territorio este del mar de Azov, en el que estaban situados, ¿no?, habían ido sometiendo y atacando a otros pueblos de la Escitia, a todos los otros pueblos de la Escitia que vivían alrededor de ellos, como los alanos y los godos, eso nos lo dice Amiano ahí en estos textos, y que como consecuencia de ello, de este salvajismo, de estos ataques, habían sometido prácticamente a todos los pueblos de la Escitia y habían creado un efecto dominó que a partir del año 370, que es cuando ya empezamos a ver a Atila y a sus ancestros, habían creado un efecto dominó a partir del año 370 y habían motivado el desplazamiento de muchas unidades, de godos, de alanos, de sármatas, etcétera, el desplazamiento de muchos pueblos sometidos hacia la frontera romana, hacia la frontera del imperio, dirigidos por jefes, es decir, por sistemas de jefaturas que se van, digamos, escorando hacia Occidente, huyendo de los hunos y acaban concentrándose en las fronteras del Imperio Romano, ¿no? Y Amiano Marcelino nos dice: una multitud bárbara de pueblos desconocidos, godos, sármatas y otros escitas, ¿no?, expulsados de su territorio por un ataque inesperado, se habían diseminado en torno al Ister. El Ister es el Danubio, junto con sus familias. Es decir, sería un movimiento migratorio con sus enseres, con sus hijos, con sus mujeres, con los ancianos, etc. Bueno, no tengo que decirles lo que eso significa, porque tenemos ejemplos actuales, ¿no? Y Amiano Marcelino nos sigue diciendo: se esparcían como cenizas del Etna. Pero lo mismo que nos dice que estos pueblos se agolpan en las fronteras, nos dice que estos pueblos vienen en son de paz y que lo que hacen es pedirle al emperador que había en este momento en Oriente, que es el emperador Valente, que los acoja en territorio romano, que les dé tierras para vivir y que a cambio de acogerles en el imperio, ellos estaban dispuestos a luchar en el ejército romano para defender el limes de los hunos y de otros pueblos que estuvieran más para allá de las fronteras, ¿no? Es decir, se ofrecen como mercenarios a cambio de tierras, ¿no? Bien, pero también las fuentes nos dicen que aunque el emperador Valente aceptó que estos pueblos que venían rebotados entrasen en sus territorios y les daría tierras en los territorios del limes, en las provincias del limes, nos dice que, sin embargo, los generales del ejército romano, es decir, hay una crítica bastante importante en las fuentes contra su propio pueblo romano, ¿no?, o contra sus propios generales, nos dice que, sin embargo, los generales que estaban encargados de acogerlos, en vez de vigilarlos y hacer de una manera moderada ese trasvase del Danubio y asentarles en los territorios de más allá del Danubio, se dedicaron a venderles perros, porque venían muertos de hambre, ¿no?, a venderles perros a cambio de sus hijos. Es decir, os damos carne de perro para que comáis y nos tenéis que entregar a vuestros hijos como esclavos. O en el caso de Zósimo, que es un historiador del siglo V después de Cristo, pero que recoge noticias de otros historiadores del IV, nos dice que Valente, en efecto, aceptó incorporarlos al mundo romano a cambio de que entregasen sus armas. Claro, no podía permitir que pasasen armados, pero que sus generales atendieron a elegir mujeres hermosas, a capturar muchachos lozanos con propósitos inmundos y a procurarse siervos y aparceros. Es decir, que hubo una mala gestión de la llegada de estos bárbaros al imperio, ¿no?, y resultó que la mayoría pasó inadvertidamente con sus armas. Entonces pasan armados. Como consecuencia del paso de estos bárbaros armados, se produjo uno de los grandes desastres que las fuentes nos transmiten en este momento del Imperio Romano, que fue la derrota del ejército del emperador Valente, porque Valente, cuando vio que estos pueblos se diseminaban por las provincias y que estaban armados,
llevó adelante, les declaró la guerra, evidentemente, formó a su ejército que fue derrotado en la famosa batalla de Adrianópolis en agosto del año 378, que fue una auténtica derrota y una auténtica vergüenza para el Imperio Romano, porque sucumbieron los ejércitos romanos, pero no solamente por eso, sino porque además en esa batalla de Adrianópolis murió el emperador Valente. Y no solamente murió el emperador Valente, sino que Amiano, que conoció, que vivió esa época, nos dice que fue herido de muerte por una flecha y que su guardia de corps, su auxilia palatina, le llevaron corriendo a una cabaña que había cercana, que los bárbaros fueron detrás de él y que al no poder asaltar la cabaña, no sería una simple cabañita, evidentemente, hay que saber leer a las fuentes romanas, ¿no?, la manipulación que hacen muchas veces de los datos, ¿no?, y de las noticias, pues que no podían asaltar esa cabaña, difícilmente veo yo por qué no pueden asaltar un grupo de bárbaros la cabaña, ¿no?, pues que decidieron recoger teas y leña, prendieron fuego a esa cabaña y al poblado y el emperador no fue encontrado nunca. No solamente murió, sino que ni siquiera pudieron recoger sus restos. Y Orosio, que es un historiador hispano de la Galaecia, es decir, de nuestro espacio geográfico, nos dice que era un historiador cristiano y, claro, nos dice no solamente se vio privado de la vida, sino que se vio privado de algo mucho más importante, que es la sepultura. Tampoco pudieron darle sepultura. Pero si ven ustedes todos estos textos, a partir de este momento, en la batalla de Adrianópolis, los historiadores romanos consideraron que había comenzado la ruina del Imperio Romano. Y si ven ustedes y si analizan esto que les acabo de explicar, los causantes de la ruina, por lo tanto, del Imperio Romano son los hunos, que son los que han provocado que otros pueblos, como los godos o como los alanos, como los sármatas, se agolpen en las fronteras del imperio, ¿no? Bien, debido a este problema, sin embargo, la percepción de la magnitud del problema determinaron que la siguiente dinastía, la dinastía del emperador Teodosio, que ya saben que era un hispano, nacido en Coca, en la provincia de Segovia, ¿no?, pero venía del ambiente militar, era un militar muy importante, que se convirtió a la muerte de Valente en el emperador de Roma, en el emperador del Imperio Oriental, ¿no?, pues que la familia de Teodosio abriese una nueva etapa. Es decir, no una etapa de lucha contra estos pueblos, sino una etapa de colaboración con todos estos que habían entrado en el imperio, estos grupos que habían entrado en el imperio, pero también con los hunos. Y en esta etapa de colaboración se llevan a cabo una serie de tratados, lo que llamamos foedera en el plural, ¿no?, entre los pueblos bárbaros, también los hunos, y los emperadores de la dinastía teodosiana, que consiste en que por fin los emperadores los acogen como mercenarios en sus ejércitos para proteger el Imperio Romano. A cambio les dan tierras en las provincias del limes y les dan un donativo, es decir, una paga. Entonces el donativo, la paga y las tierras van unidas implícitamente al hecho de que ellos pongan sus armas o luchen por el Imperio Romano, ¿no? Esto fue lo que hizo Teodosio y después van a hacer sus herederos, es decir, el resto de los emperadores de su dinastía, ¿no? Pacato, que es el panegirista de la corte de Teodosio, en un texto muy interesante, nos dice: todos aquellos jefes bárbaros que antes eran nuestros enemigos se pusieron bajo las órdenes de nuestros generales y los godos, los alanos y los hunos, o sea que incluye a los hunos también como mercenarios de los romanos, estuvieron a la altura de su papel, hacían guardias y raramente tuvieron que ser reprimidos. Por lo tanto, están incorporados ya no todos los hunos, sino grupos de hunos que querían, pues, sobre todo jóvenes guerreros que buscaban otra forma de vida o mejorar su forma de vida a través del ejercicio militar dentro del ejército romano, ¿no? De esta manera, los hunos, por su dinastía, fueron empleados fundamentalmente para que Roma, los emperadores romanos, lucharan contra
una serie de usurpadores que les querían quitar el trono. Usurpadores romanos, generales romanos, que querían quitarles el trono a los emperadores. Esto es muy habitual en el mundo romano. El mundo romano está lleno de usurpadores, ¿no?, que mataban a sus emperadores y se ponían ellos en el poder. Y en el caso de Teodosio tuvo que luchar contra dos usurpadores. El usurpador Máximo, que era de origen hispano también, que era un general que se pronunció en Britania, bajó y mató al emperador de Occidente, que en ese momento era Graciano, y después contra el usurpador Eugenio, que era un senador romano, que se levantó contra el siguiente emperador, que era Valentiniano II, los dos hijos de Valentiniano I. Bueno, de manera tal que el imperio de Occidente se quedó totalmente sin emperadores y entonces Teodosio aprovechó para gobernar tanto el imperio de Occidente como el imperio de Oriente, ¿no? Pero los hunos estaban en sus tropas luchando contra estos usurpadores. Cuando Teodosio muere en el año 385, toman el poder su hijo Honorio en Occidente y su hijo Arcadio en Oriente, que son los dos emperadores, Arcadio en Oriente y Honorio en Occidente, y siguen utilizando también a los hunos dentro de sus tropas y, como se ve en el texto de Orosio, se presentan para ayudar a los romanos Uldín y Saro, generales de los hunos y de los godos respectivamente. Tanto los hunos como los godos, o ciertos grupos de hunos y de godos, no todos, pues forman parte de este sistema. E incluso llegan a formar parte de la guardia de corps, es decir, de los auxilia palatina, de esa guardia que rodeaba a los emperadores y a sus generales y que iban siempre con ellos defendiéndoles de cualquier atentado, ¿no? Tanto del emperador Teodosio como del general más importante que tuvo Teodosio, que tuvo también Honorio en el Imperio de Occidente, que quizás ustedes lo conocen, que es el general Estilicón. Estilicón era de origen vándalo, pero fue el general fiel a la dinastía teodosiana, y también Estilicón, no solamente los emperadores, sino también Estilicón, tenían como auxilia palatina, lo tienen ustedes en el último texto, los hunos que en este momento se encargaban de la guardia de Estilicón, ¿no? Es decir, que están incluidos en este sistema. Pero no solamente contra los usurpadores, sino que los hunos también ayudaron a los emperadores, en concreto, sobre todo al emperador Honorio, el hijo de Teodosio, en el Imperio de Occidente, les ayudaron a luchar contra otros grupos de bárbaros que querían asentarse también en el imperio y que los emperadores no estaban dispuestos a integrar. Es el caso de Alarico y de Ataulfo, que supongo que todos ustedes saben quiénes son, ¿no? Alarico y Ataulfo habían colaborado con Estilicón, le habían ayudado a luchar también contra los usurpadores, pero después Honorio no había querido integrarlos en el imperio, no había renovado el foedus, etc. Bueno, el caso es que en un momento determinado Alarico y Ataulfo se convierten en enemigos del imperio, aunque otros godos están dentro del ejército, pero a ellos no se les admite. Y entonces, para presionar sobre Honorio para que firme con ellos un foedus, amenazan a Honorio con tomar Roma. La corte de Honorio no estaba en Roma. En este momento la corte ya se había trasladado a Rávena. Y le amenazan con tomar Roma, que al fin y al cabo Roma es el símbolo del imperio, aunque la corte estuviera en Rávena, pero Roma seguía siendo el símbolo del imperio, ¿no? Y entonces le amenazan con asaltar Roma, y de hecho la asaltaron, ¿no? Y para ello, entonces, Honorio lo que hace es reclutar hasta 10.000 hunos para luchar contra Alarico y contra Ataulfo, e incluso utiliza sus auxilia palatina, su guardia personal, para luchar también contra ellos. Sin embargo, y paradójicamente, los hunos también estaban en las tropas de Ataulfo y de Atila. Y entonces Zósimo, el historiador Zósimo, nos dice: Alarico mandó llamar a su cuñado Ataulfo, que estaba en Panonia, sentado en la provincia de Panonia, para que tomara parte a su lado en el intento de conquistar Roma, ¿no? Dado que poseía una cantidad no despreciable de godos, porque ellos eran godos, y de hunos.
Y con ese ejército de godos y de hunos, Alarico y Ataulfo entraron en Roma y consiguieron saquear Roma en el año 410. Aquí tienen ustedes dos cuadros muy interesantes, el de Ataulfo, del español Raimundo Madrazo, en el año 1858, y el famoso cuadro de Ulpiano Checa, titulado La entrada de los hunos en Roma. Pero no fueron los hunos los que entraron en Roma, en realidad eran los godos al mando de Alarico. Lo que pasa es que llevaban consigo un contingente muy importante de hunos en la toma de Roma, ¿no? Bien. Es después de la toma de Roma y después de ver esta colaboración de los hunos con los emperadores, cuando hace aparición la dinastía de Atila, es decir, la figura de Atila y la dinastía a la que pertenece. Cuando la dinastía de Atila hace aparición, el emperador Honorio ya había muerto y gobernaba su sobrino Valentiniano III, y el emperador Arcadio también había muerto y gobernaba su hijo Teodosio II. Es decir, había habido un cambio de emperadores, pero seguían habiendo los dos imperios, ¿no? Y Jordanes, que es un historiador del siglo VI después de Cristo, es decir, que escribe 100 años después de estos sucesos, y al que hay que mirar un poco con lupa, porque no solamente es un historiador romano y por lo tanto los hunos no le gustan nada, sino que además es de origen godo, y por lo tanto los hunos le gustan mucho menos, porque los godos y los hunos no se llevaban excesivamente bien, ¿no? Salvo cuando colaboraban juntos, como hemos visto en el caso de Alarico. Pues Jordanes nos dice que en esta época, a partir del año 423, hay una dinastía una ya muy consolidada, con una monarquía ya muy importante. Y nos dice que, sin embargo, esta monarquía se repartía el poder entre tres hermanos. Uno Tar, el uno Rúa o Rugila, le llaman algunas otras fuentes, y Muntsucus, que es un nombre pues, muy oriental, como veis, como ven ustedes. Y nos dice que estos se repartían el poder en ese imperio uno del que hemos hablado, y desde el año 423 seguían colaborando estos reyes con los emperadores romanos. Por ejemplo, en el año 423, Valentiniano III, el emperador de Occidente, contó con la ayuda de 60.000 hunos para defender su imperio, ¿no? En el año 430, el rey Ostar muere en el Rin como aliado romano, luchando contra otros pueblos bárbaros, contra los burgundios. En el año 439, Rúa o Rugila, como prefieran ustedes, firma un pacto con el general de Valentiniano III, que es Aecio, que curiosamente conocía muy bien a los hunos porque de niño había vivido con los hunos. Es decir, el general de Valentiniano III era romano, de origen romano, pero había vivido mucho tiempo con los hunos de pequeño, justo en la época en que Atila también era pequeño. Por lo tanto, Aecio y Atila, que van a ser los dos personajes que van a centrar a partir de ahora mi discurso, se conocían desde niños y se conocieron en la corte de los reyes hunos, porque Aecio había sido su rehén o había vivido allí, ¿no? Y también en esta etapa hay varios textos, he traído solamente un resumen de ello, donde se nos dicen qué condiciones ponían estos reyes hunos a los emperadores, tanto al emperador de Oriente como al emperador de Occidente, para poder vivir en paz. Y esas condiciones para poder vivir en paz eran básicamente estas. Es un texto sobre la época de Rúa, ¿no? Primero, Rúa exige al emperador de Oriente, pero suponemos que también lo exigía al emperador de Occidente, la devolución de los traidores, de los hunos traidores que se refugiaban en las cortes de los emperadores, la entrega de grandes cantidades de oro. Está este topos de que les gustaba mucho el oro, pero es verdad. En realidad, la entrega de estas grandes cantidades de oro significa la compra de la paz. Vosotros queréis la paz, de acuerdo, pero la pagáis, la compráis, ¿no? Y además la compráis en oro, ¿no? Y la venta de prisioneros romanos, los prisioneros que los hunos recogían en los limes cuando hacían pequeñas incursiones, tenía que ser pagada en oro, y la posibilidad de que los mercaderes hunos pudieran comerciar libremente en los mercados romanos, que no se les pusiera aranceles gravosos, sino que fuera un comercio, diríamos hoy, liberal, libre, ¿no? Bien,
A partir del año 434, los tres reyes Octarrua y Munzucus están ya muertos y es cuando aparece la figura de Atila y de su hermano Bleda, que son hijos de Munzucus. Por lo tanto, heredan el trono porque los anteriores ya habían muerto. Y es cuando aparecen estas dos figuras, aparecen de una manera violenta, es decir, llevando a cabo una serie de presiones en el limes romano con la teoría de que los romanos no cumplían con sus pactos. Y es verdad. Los romanos nunca cumplían con sus pactos, aunque les parezca extraño. Y eso explica muchas veces los ataques de los bárbaros, porque los romanos no cumplen con sus pactos, no les dan el dinero que necesitan para comer, no les asientan en las tierras y los bárbaros atacan, ¿no? Presionan, por lo menos, ¿no? Y entonces hay muchas fuentes al respecto, lo he resumido muy deprisa porque esto no es lo que nos interesa. Como tanto Atila como Bleda primero atacan el puerto de Margus, que estaba en una zona de lo que hoy sería Serbia. Es un puerto, no un puerto marítimo, sino un puerto de montaña, ¿no? Con el argumento de que los monjes cristianos en su labor misionera, ya los misioneros cristianos iban a intentar convertir a los hunos, habían destruido y violado las tumbas de sus antepasados. Es decir, que los misioneros pues, habrían destruido kurganes o altares o lo que fuera. Pero aparte de eso, es evidente que esa no era la única razón, sino que la razón fundamental era presionar contra los emperadores para que les dieran el oro que les habían prometido. Entonces se producen ataques a las provincias del Limes y a ciudades muy importantes, como por ejemplo Sárdica, que es la actual Sofía, Adrianópolis o Adrianópolis, que ya la conocen ustedes, donde se produjo la batalla, y sobre todo a Atila se le pone transgrediendo estos espacios periféricos del limes romano y llegando incluso hasta las Termópilas, es decir, al mundo griego, saqueando territorios griegos, ¿no? Y es ahí, a partir de este momento, cuando aparece la semblanza de Atila, cuando se nos explica, las fuentes nos empiezan a explicar quién es Atila, cómo es, etcétera, ¿no? La fuente principal para esta explicación de quién es Atila, como decía antes, es Jordanes, y no olviden ustedes que es un godo, ¿eh? Y el libro de Jordanes, como veremos luego, está dirigido fundamentalmente a enaltecer a los godos y, por lo tanto, a defenestrar a todos aquellos que hubieran sido en algún momento enemigos de los godos, ¿no? Y Jordanes lo que nos dice es que Atila reunió bajo su mando a la totalidad de los hunos, a todas las naciones que estaban sometidas a los hunos, se queda con el poder absoluto y que tiene la idea de acabar con los romanos y con los godos. Él los llama visigodos, pero son los godos, ¿no? Y que había venido al mundo para hacer temblar la tierra. Empieza ya ahí esa leyenda del Atila devastador que todos conocemos y que hemos estudiado incluso en el colegio, ¿no? Sin embargo, a la hora de hacer una semblanza de Atila, Jordanes es mucho más generoso. Nos presenta un personaje posible de admiración. La razón es que Jordanes nos dice que las fuentes en las que él ha estudiado para hacer este relato, porque él no conoció a Atila ni vivió en la época de Atila, fue fundamentalmente el historiador Prisco, sobre el que luego vamos a hablar, ¿eh? Y el historiador de Prisco admiraba a Atila, ¿no? Y entonces Jordanes nos dice que era un hombre que le gustaban las batallas, pero muy prudente. Se reprimía en la acción, de excelente consejo, que se conmovía con las súplicas de sus súbditos y que concedía protección a todo aquel que se la pedía. Luego nos dice que cómo era su aspecto y es un uno, bajo de estatura, de ancho pecho, generalmente siempre las fuentes dicen que tenía unas anchas espaldas y con una gruesa cabeza. Yo no sé por qué decían que los unos tenían una gruesa cabeza, posiblemente por el alargamiento ¿no? Y después, con una gran confianza en sí mismo y sobre todo esa confianza aumentó cuando se produjo el descubrimiento de la espada de Marte, descubrimiento que había hecho un pastor cuando perseguía a una oveja y se encontró de repente la espada de Marte. La espada de Marte era el símbolo del poder de los escitas. Quien tuviese esa espada estaba destinado a ser el rey de todos los escitas. Por lo tanto, este dato posiblemente fue un bulo, digamos, fomentado por Atila para demostrar que él era el rey de los escitas porque tenía
la espada de Marte, porque Jordanes nos sigue diciendo: orgulloso este con el regalo que le hace el pastor, pensó en su magnanimidad que estaba llamado a ser el rey del mundo, ¿no? Ahí tienen una moneda que se atribuye a Atila, ¿no? Bueno, pero de la llegada, sin embargo, donde mejor podemos comprobar el carácter de Atila y también el ambiente en el que se mueve Atila es en las embajadas que mandaron los emperadores romanos, en el estudio de las embajadas que mandaron los emperadores romanos, sobre todo los emperadores de Occidente, a Atila. La mayor parte de estas embajadas no nos han llegado o aparecen muy escuetamente en las fuentes, pero tenemos el relato que hace el historiador Prisco de una de esas embajadas, porque él participó en esa embajada, es decir, el emperador de Oriente, Teodosio II, manda una embajada a Atila, donde, aparte del embajador, que en este caso es el comes Massimiano, participó Prisco como historiador para que relatara todo lo que iba sucediendo, y también fueron acompañados de una serie de intérpretes, porque en la corte de Atila había intérpretes de todas las lenguas que se hablaban en ese momento, del griego, del latín, del godo, del huno y de otras muchas lenguas escitas de las cuales ni siquiera conocemos su existencia, pero que existían. Él tenía intérpretes de todo tipo. Era una corte fantástica, ¿no? Y estos embajadores aprovecharon porque previamente Atila había enviado una embajada a Constantinopla con un personaje que se llama Edecón. Dejen este nombre en sus cabezas porque luego vamos a ver quién era este Edecón. Un personaje que era de Edecón que llegó a Constantinopla para exigir al emperador Teodosio que cumpliese con sus promesas y que enviase el oro. Y el emperador Teodosio le invita a traicionar a Atila y a su vuelta asesinarlo. Y aprovechando que Edecón vuelve de nuevo a su lugar de origen, Edecón se hace el loco y entonces le dice que bueno, que sí, que lo va a hacer, pero aprovechando que Edecón vuelve a su lugar de origen, con él va esta embajada de Prisco. Entonces Prisco nos dice que la embajada partió de una ciudad del Danubio, de Naissus, que es Nis, que está en la actual Serbia, y que traspasaron el Danubio trasladados por barqueros bárbaros en barcos hechos con troncos trabajados. Es decir, fíjense qué curioso, no traspasan el Danubio en las naves romanas, sino que traspasan el Danubio en barcos bárbaros. Por lo tanto, el Danubio prácticamente lo dominan, ¿no?, los que están al otro lado, ¿no? Y llegan, son traspasados al otro lado y ahí rápidamente llegan al campamento de tiendas, no olviden las tiendas estas, las yurtas, ¿no?, de Atila, que se encontraba supuestamente en una campaña de caza. Pero cuando llegan allí, Atila no les recibe con dos argumentos. Para que vean ustedes cómo son las acciones diplomáticas, ¿no? El primer argumento es que no se encontraba su mano derecha, su hombre de confianza, que se llamaba Onegesio, y por lo tanto él no quería tratar nada mientras no estuviera su mano derecha allí. La mano derecha estaba en otro lugar en este momento, ¿no? Y el segundo argumento es que ellos no tenían la categoría suficiente como para hablar con Atila. Atila les dice, pero ¿quiénes sois vosotros? ¿Un historiador? ¿Un comes? Yo lo que quiero es que venga un cónsul. Prácticamente es esto lo que le dice, ¿no? Por lo tanto, no los consideró en ningún momento. Aún así, ellos se integran en la comitiva del rey, les deja que se integren en la comitiva, en el deambular, es decir, en el transcurso de un viaje que hacen hacia el interior de la Escitia, es decir, hacia el lugar donde Atila vive, es decir, a la corte de Atila, ¿no?, al palacio de Atila. Y la razón es porque Atila se iba a casar con la hija de un noble, Escán. Atila tenía muchas mujeres, luego lo veremos también. Y es en el momento en que Prisco dice que eran unos auténticos escitas, es decir, que en todas sus características son auténticamente escitas, o sea, que los ponen en relación con el resto de los pueblos escitas, ¿no? Siguen cruzando una serie de ríos, de los cuales desconocemos su localización, pero el último de ellos, que es el río Timesul, ha servido a los historiadores para identificarlo con el Tisza, ¿no?, y, por lo tanto, argumentar que la corte de Atila estaría en algún lugar de Rumanía o de Hungría, o más o menos por ahí, ¿no?
Lo interesante de todo esto es que, según van pasando por los distintos pueblos y por distintas aldeas, van siendo alimentados con la comida que los escitas en ese momento les podían ofrecer, que era el mijo, la hidromiel, esta bebida dulce, ¿no? Y una bebida hecha de cebada que llamaban medos, que podría ser, supongo que como una especie de cerveza o lo que fuera, ¿no? E incluso en una de esas aldeas, que estaba gobernada por una esposa de Bleda, del hermano que Atila supuestamente había asesinado, se le entregaron a las muchachas jóvenes de la aldea como costumbre de hospitalidad, para que yacieran con ellas, ¿no? Claro, Prisco dice, pero no las tocamos, ¿no? Bueno, a cambio, a esta princesa, la mujer de Bleda, pues se le regalan productos que habitualmente los escitas no tienen, ¿no? Pues frascos de plata, pieles rojas, pimienta india, frutas exóticas. Bueno, los escitas las tendrían porque formaban parte de esta ruta de la seda, pero bueno, Prisco lo vende un poco como que mira lo que les regalamos, productos exóticos, ¿no? En este camino, curiosamente, se encuentran con una embajada también del emperador de Occidente, de Valentiniano III. Es decir, que se junta la embajada del emperador de Oriente con la embajada del emperador de Occidente, y esta embajada iba simplemente para pedir clemencia hacia un comerciante de plata llamado Silvano, que había sido acusado de corrupción, de haber vendido oro con uno de los miembros de la corte de Atila, que cuando Atila se enteró le cortó la cabeza y ahora pedía que le llevasen a Silvano para cortársela también, ¿no? Bueno, un caso de corrupción en el que no vamos a entrar. Ahí se juntan las dos embajadas y todos juntos llegan por fin a una gran llanura construida, donde hay grandes construcciones de madera y rodeadas de una fortificación de madera muy ostentosa, ¿no? Y lo primero, cuando traspasan esta muralla, que le llama la atención a los romanos, es que en el palacio de Negesio hay que está rodeado también de murallas, hay un baño romano. Ustedes ya saben cómo eran los baños romanos, porque incluso muchos de ustedes supongo que los usarán todavía, ¿no? Irán a ese tipo de baños, ¿no? Y nos dice que este baño de Onegesio, que era el segundo en el poder entre los escitas, había sido construido con piedras traídas desde Panonia. Es decir, a lo largo de muchos kilómetros se habían trasladado estas piedras para construir este baño, que el constructor de este baño era un esclavo romano, que habían cogido de una ciudad llamada Sirmio, y que se había convertido en el bañero de la familia y atendía a su familia cuando se bañaban, este romano. Por lo tanto, como ven, hay romanos en la corte de Atila. De hecho, el tercero en orden, en poder de la corte de Atila, eran Atila, Onegesio, y el tercero se llamaba Orestes y era un romano que era el tercero de a bordo de la corte de Atila, que luego veremos quién es. De momento lo dejamos ahí, ¿no? Bien, entonces llega Atila, y Atila no se apea en ningún momento del caballo, como buen guerrero escita, atiende desde el caballo las demandas de su pueblo, atiende otras embajadas de otros pueblos escitas en distintas lenguas, con los distintos traductores, y es recibido por muchachas a su llegada que van cantando canciones, que van en filas cubiertas por doseles de lino, bueno. Y mientras tanto, pues los embajadores romanos ahí están, esperando, ¿no? Y mientras esperan a que Atila les reciba en su casa, de repente les llega otro personaje que va ataviado y peinado a lo uno, pero que hablaba griego. Y resulta que este personaje es también otro romano, pero de la parte griega, ¿no? Por eso hablaba griega, y había sido comerciante, que Onegesio le había convertido en esclavo y que después se había pasado al ejército huno, había luchado contra los romanos y se había integrado en la vida de los hunos, pues muy bien. Se había casado incluso, tenía hijos y gozaba de gran riqueza. Por lo tanto, vean ustedes toda esta mezcla, ¿no? Que las cosas no son aquí unos y aquí otros, no, las cosas están siempre muy mezcladas, ¿no? Y mientras esperan a que Atila les atienda, pues los embajadores se dedican a hablar con los hunos de política. Discuten entre ellos e incluso pues, discuten sobre si es adecuado o no que Atila ataque al imperio persa, entre otras muchas cosas, ¿no? Bien, por fin son recibidos en el palacio de Atila, que es donde hay numerosos, es una muralla, y dentro de la muralla hay numerosos edificios, algunos de tablas hermosamente talladas y encajadas unas con otras, en fin.
Pero fíjense ustedes en la ritualidad del encuentro. Primero, antes de pasar a los aposentos de Atila, tienen que pasar a los aposentos de su esposa. Y Prisco nos presenta una imagen de la esposa de Atila como la de Penélope, la de Penélope esperando a Odiseo, ¿no? Es decir, reclinada en su suave cama, en un suelo que estaba cubierto con esteras de lana bordadas, es decir, con una riqueza impresionante, con los sirvientes que están de pie y con una serie de mujeres que bordaban sentadas pues las telas de lino con ricos colores que después iban a ponerse los vestidos, digamos, de la corte, ¿no? ¿Y por qué pasan o por qué tienen que pasar por delante de la habitación de la esposa de Atila? Porque le tienen que ofrecer regalos. Es decir, a lo largo de toda la embajada, los pobres emisarios romanos van soltando regalos a diestro y siniestro por todas las partes por donde van pasando, ¿no? Es la condición sine qua non para poder seguir adelante. Después de hacerle estos regalos a la esposa, entonces ya pasan por fin a las habitaciones de Atila. Se encuentran Atila sentado en un sofá, con otro sofá detrás y después el lecho con sábanas de lino, con colchas labradas, con grandes ornamentos, y los lugares que están a su derecha están ocupados por los principales, mientras que el resto de la gente está en su lado izquierdo y va recibiendo a todos sus invitados de uno en uno. Él sentado, los invitados tienen que permanecer de pie mientras toman una copa de vino y hasta que no la acaban no se pueden sentar. Es decir, que hay toda una ritualidad cortesana muy compleja, ¿no? en una corte de un supuesto salvaje, de un supuesto salvaje. A partir de ese momento comienza la comida y ahí ya es cuando Prisco, que admira a Atila, nos da una imagen de un hombre completamente austero. Porque mientras los invitados y sus hombres, Ornigesio y todo el resto de los cortesanos, comen en platos de plata y beben en copas de plata e incluso de oro, Atila come en platos y en copas de madera. Y nos sigue diciendo Prisco que su traje es un traje limpio, pero completamente humilde, y que además ni en el calzado, ni en la brida de su caballo, ni en su armamento, ni en nada, lleva ningún tipo de adorno. Es decir, no hay ese tier-stil, esa orfebrería maravillosa de las tumbasunas, sino él es un hombre con un hábito, simplemente. Y además sigue presentándonos esta figura del hombre atractivo, austero, magnífico, de alguna forma, ¿no? Porque cuando se empiezan a cantar los cánticos heroicos recordando las hazañas de los hunos, y muchos de estos hunos, sobre todo los más ancianos, se echan a llorar, Atila aparece, sigue impasible, sin mover ni un solo rasgo de la cara. Ni siquiera mueve un solo rasgo de la cara, ni sonríe, cuando aparece otro extranjero de su corte, que es el enano Cercón, que pertenecía al grupo de los Mauri, al pueblo de los Mauri. Los Mauri son los norteafricanos, de ahí viene el nombre de moros, que bueno, pues habría caído prisionero en algún momento o lo habrían comprado como esclavo, ¿no? De los que todos se reían, y fíjense por qué se reían, porque es interesante, por su apariencia, por su vestido, por su voz y por sus palabras, que eran una mezcla confusa del único, del latín y del godo. Es decir, que incluso la gente que vivía allí chapurreaba todas las... Fíjense qué corte tan variada, ¿no? Y, sin embargo, Atila sigue inmutable a esta sonrisa. Y solamente sonríe cuando entra su hijo pequeño, Ernas, al cual habían profetizado que, aunque el imperio de Atila iba a caer, y cayó, ya lo veremos, ¿no?, este muchacho lo restauraría. Bien, independientemente de todos esos datos que me parecen magníficos de la exposición de Prisco, el hecho es que Atila pasó de estas embajadas y les devolvió a Constantinopla. Pero devolviéndoles a Constantinopla, da un dato más sobre su magnanimidad, porque ya previamente Edecón le había informado a Atila de que el emperador de Oriente le había intentado comprar para matarlo. Eso quiere decir que cualquier otro regente se hubiera cargado a estos embajadores. Y Atila les perdona, pero les larga a Constantinopla sin ningún tipo de acuerdo. Es la magnanimidad del gran jefe, ¿no? Bien, a partir de este momento,
la figura de Atila, no me voy a parar mucho en esto porque no tenemos tiempo, la vemos ya como un gran y un magnífico príncipe que participa o que va a participar de todas las intrigas que se dan entre los imperios del momento. No le vemos mandando cartas a los emperadores de Oriente para presionarles para que le manden oro y para que pacten con él. Le vemos mandando cartas a los emperadores de Occidente, a Valentiniano III, para que se una a él para luchar contra los godos. En este momento, el grupo de Alarico y de Ataulfo, con los cuales antes no habían querido pactar, ya les habían asentado en Aquitania. Es la génesis de lo que es el imperio visigodo de Tolosa, que todos ustedes conocen. Estaban ya sentados en una parte de Aquitania y entonces Atila le dice a Valentiniano: pacta conmigo y los eliminamos y los echamos. Siempre esta rivalidad entre los reyes hunos y los reyes godos. E incluso mandaba cartas a los vándalos, que en este momento habían conquistado ya el norte de África, para que se le unieran a él para luchar contra el imperio. Le dio una serie de intrigas, pactando con unos con otros, engañando a unos y a otros, según nos dicen las fuentes. Y en ese momento el emperador de Oriente además había muerto, Teodosio II, y su sucesor, Marciano, le dice a Atila que no va a cumplir con ninguno de esos compromisos. Por lo tanto, Atila llega un momento en que no sabe si atacar primero al imperio de Oriente o atacar primero al imperio de Occidente, pero lo que quiere es incursionarse definitivamente en el mundo romano. Y es en este contexto cuando aparece la figura de Justia Gratia Honoria. ¿Quién es Justia Gratia Honoria? Justia Gratia Honoria es la hermana del emperador Valentiniano III. Tanto Valentiniano III como Justia Gratia Honoria eran hijas de Gala Placidia, la hermana de Honorio. El emperador Honorio no había tenido hijos y por lo tanto se supone que debía heredar el trono los hijos de su hermana, de la augusta Gala Placidia. Sin embargo, la augusta Gala Placidia, sobre la que yo he trabajado mucho, pero aquí no me puedo parar a analizar a este personaje porque no tenemos tiempo, curiosamente, Alarico y Ataulfo entran en Roma y saquean Roma, se la llevan de Roma, a la hermana del emperador. Y muy poco tiempo después de llevarla de Roma, hay varias películas sobre este personaje, Ataulfo, el godo Ataulfo, se casa con ella, se marchan a Barquino, a Barcelona, e intentan que el hijo de esta unión entre Ataulfo y Gala Placidia sea el siguiente emperador de Oriente, porque Honorio, su hermano, no tiene hijos. Honorio no estaba de acuerdo con que su hermana se casase con un bárbaro y entonces lo que hace es que manda asesinar a Ataulfo. Ataulfo fue asesinado en Barcelona, al hijo que Gala Placidia había tenido con Ataulfo, que también fue asesinado, y a cambio lo asesinan los propios godos de Ataulfo, una facción de los godos de Ataulfo, y a cambio es cuando asienta a los godos en Aquitania. Les da tierras en Aquitania por haber eliminado o haber colaborado para eliminar a Ataulfo. Y exige que Gala Placidia sea devuelta a la corte de Rávena. Gala Placidia vuelve a la corte de Rávena, entonces la casa con su general Constancio, y de la unión de Gala Placidia con el general de Honorio Constancio es de los que nacen el emperador Valentiniano III y su hermana Justia Gratia Honoria. En los primeros datos que tenemos sobre ellos, vemos que cuando toma el poder Valentiniano III era muy niño, era muy pequeño, y quien toma las riendas del imperio es Gala Placidia. Y ella comparte el trono con sus dos hijos. En esta inscripción que tenemos del Cid se ve cómo se pone al mismo nivel prácticamente al hijo, a la hija y a ella misma, porque era una mujer que consideraba que las mujeres podían reinar igual que los hombres sin ningún tipo de problema. Eso es lo que tiene de fascinante la imagen de Gala Placidia o la figura de Gala Placidia, ¿no? E incluso llegaron a acuñar moneda juntos, etcétera, y tienes los retratos que se hacen juntos, ¿no? De hecho, Merobaudes, el poeta de la corte, nos dice sobre Valentiniano III, cuando su hermana está a su lado, ella es como la luna iluminada por el sol, o sea que había buena relación entre los hermanos, ¿no? Pero también nos dicen las fuentes, entre ellas Procopio, que Gala Placidia había criado a Valentiniano III y educado de una manera completamente afeminada para poder gobernar ella. Y de hecho gobernaba ella.
Es decir, que Valentiniano era una especie como de hijo protegido, pero a quien realmente lleva las riendas del gobierno es Gala Placidia y su génera Laecio. Son los dos pilares del gobierno, ¿no? Pero las cosas cambian cuando Valentiniano III se casa con la hija del emperador de Oriente, se construye un palacio en Rávena para él solo y relega del poder. Claro, ya era adulto, ya tenía casi 30 años, ¿no? Valentiniano, y relega del poder a su hermana y a su madre. La relega del poder. Y además, él no tiene hijos varones, tiene solamente 2 hijas. Previamente, su hermana había recibido el título de Augusta. Lo había recibido ya desde niña. El título de Augusta, porque en el Imperio Romano no hay emperatrices. No cometan nunca el error de decir la emperatriz tal o la emperatriz par cual. Son augustas. Porque emperatriz supone el imperium, y el imperium solamente es por las armas. Y ninguna mujer puede dirigir ejércitos en Roma. Por lo tanto, son augustas. Pero el cargo de augusta significa que puede transmitir la realeza. Es decir, que si su hermano, el emperador, no tiene hijos varones, ella, si los tiene, puede transmitir esa realeza. Y es entonces cuando se produce este episodio que conecta a Honoria con Atila. Juan de Antioquía nos dice que Honoria, que tenía el símbolo de la realeza, es decir, que era augusta, tenía un amante que se llamaba Eugenio, que era un prefecto, y que en un momento determinado fueron sospechosos de querer dar un golpe de Estado, supuestamente estaba embarazada, de querer dar un golpe de Estado contra Valentiniano, que no tenía hijos varones, que Valentiniano se enteró de este asunto, mandó ejecutar al amante de su hermana y a ella la casó con un senador muy viejo, anciano, que no tenían ninguna aspiración de gobernar el imperio. Nos dice, ¿no? Vale, hasta ahí bien. Se la relega, se la pone en manos de su madre, pero lo sorprendente es la reacción de Honoria, que en vez de aceptar la situación creada, reaccionó, según Juan de Antioquía, de una manera desafortunada y desastrosa, pues envió desde la corte de Constantinopla, es de sospechar que la relegó a Constantinopla, porque su esclavo salió de Constantinopla, a un tal Jacinto, un eunuco que tenía ella, a Atila. Le envía a Atila para ofrecerle dinero y la promesa de matrimonio. Es decir, para sancionar esta promesa de matrimonio, le envía su anillo, que era lo que justificaba esa propuesta de matrimonio, como prenda de que la cosa iba en serio. Y lo manda en un momento, justo en el momento, como nos dice Juan de Antioquía, en que Atila ya se había decidido a atacar el Imperio de Occidente. O sea, que le vino muy bien, ¿no? Y Marcelinos Comes nos dice que Atila y Honoria contra occidental en república conquitaban. O sea, que digamos que manipulaban contra el interés de la República Romana, ¿no? Es decir, que eran traidores, de alguna forma, ¿no? A partir de ahí, las fuentes, sobre todo Prisco, nos empiezan a hablar de la reclamación de Atila, de la mujer que le correspondía, Honoria, y de la herencia que le correspondía, es decir, que lo que Atila reivindica es el imperio. Ella es Augusta, la parte del imperio que me corresponda, del imperio de Occidente, no de Oriente, porque Honoria vive en el imperio de Occidente, ¿no? Que me corresponda, ¿no? Y como consecuencia de todo esto, lo que hace Valentiniano III, por supuesto, no le entrega a su hermana, ni le entrega al imperio que él exige, sino que ejecuta al eunuco que había llevado este anillo y relega a su madre Gala Placidia y a su hermana Honoria, las expulsa a Roma, o sea, las sepulta en Roma, las larga de la corte de Rávena, etc. No quiere saber nunca nada más de ella, porque sospecha que Gala Placidia ha tenido mucho que ver con esto. Ha sido la que ha animado a su hija a mandarle el anillo a Atila. Y Jordanes nos dice que Honoria fue metida en un monasterio, fue enclaustrada en un monasterio en Roma. Como consecuencia de esto, se produce la llegada de Atila al Imperio Romano y al Imperio de Occidente, y Teófanes nos dice que en realidad atacó
a Valentiniano porque éste no le entregaba a su hermana Honoria en matrimonio. Pero es evidente que esta no era la única razón por la que Atila entra en el imperio. Jordanes, que es la principal fuente. No olviden ustedes que Jordanes lo único que intenta con esta narración es magnificar a los godos que participaron en la batalla y crear un mito y una narración favorable siempre a los godos, porque él era godo, él pertenecía a este pueblo. Nos dice que Atila hizo una serie de sacrificios previos que le dieron un mal augurio, y nos habla del ejército de Atila, de qué pueblos estaba compuesto el ejército de Atila. Da una serie de nombres, pero todos ellos son escitas. Es decir, que Atila pasa al Imperio de Occidente con un ejército fundamentalmente de todos los pueblos escitas que había subyugado. Y nos dice Jordanes también de qué grupos estaba compuesto el ejército de Valentiniano III y de su general Aecio, que era fundamentalmente de pueblos celtas y germanos. Por lo tanto, escitas contra germanos y celtas. Aecio contra Atila. Eso es más o menos el discurso de la batalla, ¿no? Sidonio Apolinar nos dice que llegaron súbito cum rupto tumulto barbaries totas. Es de repente como un tumulto de bárbaros, ¿no? Es así como nos lo presentan, ¿no? De una manera exagerada, ¿no? Y después viene toda la narración de que se fueron hacia el Rin, que saquearon una serie de ciudades, que mucha parte de esta narración posiblemente es falsa, ¿no? Ahí tienen ustedes un poco el cuadro de las ciudades que supuestamente saquearon, hasta que llegaron a enfrentarse con el ejército de Atila en la zona que ven ustedes ahí con unas tijeritas, que es la zona de Chalons, entre Metz y Orleans, que era una amplia llanura donde los ejércitos se podían desplegar con toda su magnificencia, ¿no? Con toda su magnitud, ¿no? Y donde podían luchar tranquilamente las legiones romanas y los bárbaros con sus caballos sin que hubiera montañas ni otras cosas que se lo impidieran, ¿no? Jordanes da el nombre del lugar donde se produce la batalla. Reuniéronse en los campos cataláunicos, llamados también mauricianos, que nosotros los llamamos o mauriacos, dicen otras fuentes, ¿no? Y Jordanes es quien nos dice que al frente de los romanos estaba Aecio, que era un general que había nacido en el Limes, venía de familia militar, ¿no? Y Procopio, el historiador Procopio, nos dice que Aecio fue el último de los romanos. Ya después de él no hubo ningún romano más que mereciera el nombre de romano, ¿no? Es decir, los enaltecen a Aecio, ¿no? Y luego ya nos empieza Jordanes a presentar cómo se llevó a cabo esta batalla. Voy a dar solamente unos rasgos, ¿no? Primero nos pone a Atila mandando un discurso, mandando a su pueblo a despreciar a las armas romanas, y después nos presenta a los pueblos que dependen de Atila atemorizados y temblando, ejecutando las órdenes recibidas. De nuevo la figura de Atila como un hombre con fuerza, ¿no? Sobre sus súbditos. Y Esidacio, que es un historiador, un sacerdote de la Galaecia hispana, que escribió una crónica y que vivió esta época, es Idacio el que especifica un poquito más. Idacio nos dice, en los campos cataláunicos, no lejos de la ciudad de Metz, que habían saqueado, fueron aplastados y vencidos en una batalla con la ayuda de Dios. Es un cristiano el que está narrando esta batalla, ¿no? Por el general Aecio y el rey Teodorico, que se había aliado a favor de la paz. Es decir, ahí las dos grandes fuerzas eran los romanos de Aecio y los godos del reino de Aquitania, del reino de Tolosa, que se habían aliado con ellos porque les unía el miedo a los unos a ambos pueblos, ¿no? El rey Teodorico, arrojado en tierra, muere y dice que cayeron más de 300.000 hombres en el combate. Bueno, las cifras siempre se magnifican, ¿eh? Bien, a partir de este momento, los romanos dan por asegurada la victoria del ejército romano. Sin embargo, seamos críticos con las fuentes. Jordanes, para magnificar la victoria, nos dice que fue una guerra inhumana, horrible, incomparable a ninguna de las narradas en la antigüedad. Bueno, ya será menos.
hubo otras muchas guerras mucho más magníficas que estas, ¿no? Fruto de la pulsión de la locura de un solo alma, Atila, la culpa es de Atila, ¿no? Masacre de pueblos que han dependido de un rey arrogante que destruye en un instante lo que la naturaleza ha tardado siglos en producir. Y de ahí viene esta coletilla que seguimos utilizando hoy en día, que nos la transmite Isidoro sobre quiénes son los hunos, la vara de la furia de Dios, que cuantas veces muestra su indignación contra los fieles, estos sufren el azote de los hunos. De ahí viene Atila, azote de los hunos, ¿qué tal? Todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, ya se forma esta figura del destructor del imperio, la vara, pero cuidado, que Dios le está utilizando cada vez que el pueblo romano se comporta mal. Cada vez que el pueblo romano se comporta mal, ahí llegan los hunos y ahí llegan los hunos como vara de Dios, para castigar la maldad de su propio pueblo, de los romanos, ¿no? Bueno, pero esta victoria es un poco, hay que cuestionarla un tanto, porque las fuentes nos dicen que después de la batalla, por ejemplo, Aecio andaba extraviado en la confusión de la noche y no sabía dónde meterse, lo cual es raro si has ganado una batalla. Y además nos dice que Atila siguió defendiendo su campamento con flechas y trompetas, con trompetas haciendo ruido para asustar a sus enemigos, y que incluso había ordenado prender una hoguera con las sillas de los caballos en el caso de que entraran los romanos para inmolarse, para que no le pillaran vivo, ¿no? Y llegamos al punto final de la batalla y al punto final del cuestionamiento de si realmente ganaron los romanos, porque a partir de este momento Idacio, que está muy bien informado, nos dicen que los hunos abandonaron las Galias y se presentaron en Italia, y que además en Italia se dedicaron a saquear y a luchar en ciudades como Padua, Verona, Bérgamo, Milán y Pavía. Bueno, si el ejército estaba vencido y estaba completamente destrozado, difícilmente te vas a ir a Italia y vas a intentar conquistar Italia y a intentar llegar a Roma, que era lo que supuestamente pretendía Atila, porque Atila sabía que su prometida Honoria estaba en Roma. Entonces es esta conexión, ¿no? Entonces ataca las ciudades romanas, ¿no? Pero Idacio nos da una razón por la que Atila renuncia a llegar a Roma y se va a su país, vuelve a sus lugares de orígenes. Y él nos dice que fue Dios, la voluntad divina, la que desató el hambre y la enfermedad entre las tropas de Atila, y también un pequeño ejército que mandó el emperador de Oriente en este momento, que se llamaba Marciano, para atosigarles, ¿no? Pero sobre todo es Dios el que dispone que cunda el hambre, la peste, es decir, que lo que viene a decirnos es que Atila tenía un ejército bastante deteriorado, lo suficientemente deteriorado como para que fuera muy difícil que pudiera llegar a Roma y luchar en Italia con las tropas de Italia, ¿no? Es, sin embargo, Jordanes el que introduce un nuevo elemento, y este elemento es el obispo León. Bueno, para ustedes el Papa León. La palabra papa no existía tampoco en esta época, son obispos, y en este caso era el obispo de Roma. Y nos dice que la paz se consiguió porque Atila se entrevistó con el Papa León, el obispo León, en un lugar llamado Ager Ambuleis, en los Vénetos, en la región de Venecia, en los Vénetos, allí donde el río Mincio es atravesado por los mercaderes, es decir, a las orillas del río Mincio, y que allí tuvo una conversación con Atila, tras la cual Atila se marchó definitivamente del imperio, de los territorios romanos. Pero no obstante, Jordanes dice que cuando se marchó seguía amenazando con que iba a arrasar Italia si no le devolvían a Honoria. Aquí entre nosotros, y teniendo en cuenta el conocimiento que tengo del mundo romano, es evidente que León le tuvo que ofrecer algo a Atila, porque hay otra fuente, que no la he traído aquí para no aburrir, que dice que además de León estaba el prefecto de Roma, y el prefecto de Roma es el que maneja el dinero. Es decir, que muy posiblemente Atila recibió por parte de los romanos un suculento botín, y recibió el suculento botín, tenía el ejército más o menos más para allá que para acá,
es evidente que Atila, que era un hombre inteligente, decidió marcharse. Aunque se marchase diciendo yo quiero que me den a Honoria, bueno, le quedaba ese prurito, ¿no? El seguir reivindicando sus posesiones y a la mujer que le pertenecía. Ahí tienen ustedes el relieve de Alessandro Algardi en la Basílica de San Pedro de Roma sobre el encuentro entre Atila y el Papa, y después el famoso cuadro de Rafael de los museos vaticanos, también sobre ese encuentro entre Atila y el Papa. Bien, a partir de este momento, Atila se retira a sus aposentos, ya estamos terminando, y tenemos la siguiente información, que es interesante de tener en cuenta, porque en ese momento se nos notifica la muerte de Gala Placidia en Roma. Es decir, al mismo tiempo que Atila se retira, ya se produce la muerte de Gala Placidia, la madre del emperador Valentiniano III, pero no se nos dice nada de qué ha pasado con Honoria. No sabemos si también muere Honoria o si Honoria estaba encerrada en ese monasterio y allí se pudrió. Es decir, no se vuelve a hablar en ningún momento para nada de Honoria. Y ahí tienen ustedes, si han viajado un poco por Italia, pues el famoso mausoleo donde supuestamente estuvo enterrada Gala Placidia en Rávena, ¿no? Con esos magníficos mosaicos que tiene el mausoleo en su interior. Si alguna vez van a Rávena, no dejen de ir al mausoleo de Gala Placidia, aunque Gala Placidia fue enterrada en Roma en un principio y las fuentes medievales dicen que todavía en su época estaba enterrada en Roma. En algún momento se la debió de trasladar, pero no sabemos exactamente cuándo, ¿no? Y inmediatamente después, en el año 453, se produce la muerte de Atila. La muerte de Atila es una muerte muy interesante, porque Jordanes, que nos narra su muerte, nos dice que gracias a que murió, por fin los pueblos que tenía sometidos pudieron desligarse de ese sometimiento, pero nos dice que, pese a que la vida de Atila había sido muy gloriosa, su muerte había sido muy miserable. ¿Por qué? Tanto Jordanes como el Cronicón Pascal, que son las dos fuentes principales, nos dicen que murió en su lecho. Según el Cronicón Pascal, mientras, copulaba con su concubina Eunice, y según Jordanes, mientras estaba en la cama con una de sus esposas, Idilco, da igual, con una mujer. Pero después de un banquete, harto de vino, y se le agolpó la sangre en la nariz y en la garganta, y eso hizo que se ahogara. Es decir, podemos imaginar que murió de un infarto después de un atracón y de otras muchas cosas, ¿no? Yo diría que es la descripción clarísima de un infarto, ¿no? Y siguiendo con esta narración un poco mítica de Jordanes, ¿no? Nos dice que en esa misma noche el emperador de Oriente Marciano soñó que se le manifestaba una divinidad mostrándole el arco de Atila roto, y entonces intuyó que Atila había muerto, ¿no? Son este tipo de narraciones de los romanos que son curiosas. Bien, para ir terminando, Atila fue enterrado. Y Jordanes es quien nos explica cómo se produjo el entierro de Atila en su corte, donde muere, ¿no? Y aquí volvemos a cuestionar a las fuentes, porque la narrativa que nos hace Jordanes está calcada casi al pie de la letra de la narrativa que nos hizo Heródoto en el siglo V a.C., es decir, 10 siglos antes, de cómo se enterraba a los reyes escitas. Entonces no sabemos si realmente se le enterró así, que posiblemente sí, porque él era un escita, o si lo que hizo Jordanes fue a coger el libro de Heródoto y copiar al pie de la letra lo que Heródoto había dicho y lo soltó allí en su obra, ¿no? Pero eso no nos importa. Así se entierra un rey escita y, por lo tanto, así deberían de haber enterrado a Atila, ¿no? Dice, cuando murió, los unos se cortaron el pelo, se rajaron las caras, arrancaron los trozos de la piel, que eso lo hacían todos los escitas, en señal de dolor, ¿no? Es decir, te laceras para compartir el dolor, para sentir ese dolor, ¿no? Después llevaron a cabo, alrededor de su cadáver, los guerreros llevaron a cabo una serie de actividades que parecían como de juegos de circos, ¿no? Pues estos juegos que se hacen siempre en relación con la muerte de los grandes reyes, ¿no? Por parte de los guerreros. Y después fue enterrado en 3 ataúdes de oro, de plata y de hierro dentro de un túmulo, es decir, un kurgán. El kurgán que hemos visto al principio de mi intervención, con todos los tesoros que tenía, con sus armas y, como veíamos en Heródoto cuando hacía la descripción del kurgán, con
sus concubinas, con sus esclavos, es decir, con todos los que habían participado en la ceremonia, fueron enterrados con él, a la manera de los escitas. Y luego Jordanes vuelve a hablar de la magnificencia de Atila y nos dice: he aquí al más grande rey de los hunos, que retenía los tronos de la Escitia y de Germania y aterrorizaba a los dos imperios de Roma, conquistando sus ciudades. Y para terminar, curiosamente, un año después de la muerte de Atila, en el año 454, Valentiniano mató con sus propias manos al gran Aecio, al vencedor de Atila. Murió ahogado por el emperador, ¿no?, de una manera vil. O sea, que el gran Aecio también murió de una forma, digamos, poco heroica, ¿no? Y un año después, en el 55, el propio Valentiniano III, al cual Sidonio Apolinar, que era un noble de la Galia, le denomina semihombre demente, nunca tuvo muy buena propaganda el pobre Valentiniano III, ¿no?, fue asesinado por los partidarios de Aecio, que con ello, de alguna manera, lavaban, ¿no?, la extraña y ominosa muerte de su señor. Es decir, que rápidamente sus enemigos directos murieron inmediatamente después de Atila. Y la última diapositiva, ¿qué pasó después? Bueno, pues lo que pasó después es que los pueblos que Atila tenía sometidos fueron quitándose de encima el yugo de los hunos, y se los fueron quitando de encima el yugo de los hunos, porque los hijos de Atila, como había vaticinado, como según nos decía Prisco que se había vaticinado, se mataron entre ellos por conseguir el poder. Entonces, los unos se enfrentan en guerras civiles entre ellos, y eso lo aprovechan el resto de los pueblos sometidos en la Escitia para desligarse del poder de los hunos, y quienes van a heredar ese poder van a ser los que conocen ustedes como ostrogodos, que después llegan a Italia y establecen el reino ostrogodo de Italia, ¿no? Pero lo que más me interesa, y con esto acabo, es ver que en el periodo que hay desde la muerte de Atila y de Aecio y del emperador Valentiniano III en Occidente, y la caída del Imperio de Occidente, el final del Imperio de Occidente, pasan aproximadamente 21 años, muy poco tiempo. Y en esos 21 años hubo más de 20 emperadores. Emperadores que no fueron elegidos por el Senado romano, que no pertenecían a una dinastía imperial, sino que fueron colocados entre la nobleza romana por los bárbaros. A unos emperadores los colocaban los godos, a otros emperadores los colocaban los hunos, a otros emperadores los colocaban los vándalos desde el norte de África. Es decir, ahí ya están los juegos de intereses de los que después van a ser los monarcas bárbaros de la Edad Media. Y lo interesante de todo esto es que los hunos estuvieron presentes hasta el final. ¿En qué sentido? El último emperador del Imperio de Occidente, que era un niño, lo elevaron al trono siendo muy niño, Rómulo Augustulo, era hijo del consejero romano de Atila, Orestes, de un romano que había vivido como consejero de Atila toda la vida en la corte de Atila. Su hijo fue el último emperador. Por lo tanto, era un niño educado también a la una, de alguna manera, ¿no? O conocía bien a los hunos, evidentemente, ¿no? Y quien le destronó y acabó con el Imperio de Occidente, le quitó las insignias imperiales y se las mandó al emperador Marciano de Oriente y le dijo: haz con ellas lo que te dé la gana, pero esto se ha acabado, fue Odoacro. Y Odoacro era un huno, hijo del fiel servidor de Atila, Edecón, al que la corte oriental había intentado comprar. Por lo tanto, el último emperador y aquel que le desterró tenían mucho que ver con los hunos, y por lo tanto la caída del Imperio de Occidente tuvo mucho que ver indirectamente con los hunos. Nada más, muchas gracias por su paciencia, porque creo que me he pasado un poco en el tiempo.